Hola amigos, hermanos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes. Hoy les quiero compartir algo que probablemente en algún momento, antes o después, todos pasamos. Básicamente, aunque hay muchos caminos, todos tenemos un mismo camino en la vida en cuanto a lo que tiene que ver en nuestra formación, nuestra forma de mirar la vida, de creer en nuestras esperanzas. Estamos todos los seres humanos dotados con las mismas condiciones, básicamente. Y me gustaría hacerte una pregunta para que tú te la respondas, ¿verdad? Yo no te puedo oír desde aquí. Sin embargo, la pregunta es, ¿estás dispuesto a volver a empezar? ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Te has sentido defraudado o defraudada del camino que has llevado hasta ahora? ¿Cuánto tiempo llevas caminando? O sea, ¿cuánto tiempo llevas desde que dijiste a partir de aquí yo construyo mi propia vida? ¿Cuándo te desprendiste de tus progenitores, padres, familia, etcétera? Y ahora has comenzado una etapa donde tú eres independiente o tal vez tú estás ligada en un matrimonio y van juntos, más sin embargo siempre hay una individualidad. Hay algo que uno desea, hay algo que uno anhela, hay esperanzas que son compartidas y que se llevan en conjunto, pero también están las propias, las individuales. Tal vez has luchado, lo has intentado y no lo has alcanzado. Por eso mi propuesta es volver a empezar. ¿Qué tan cansado estás del camino? ¿Qué tan harto puedes estar de este caminar donde te ha producido fatiga, desencanto, desazón, decir mejor no sigo más con esto? En realidad todos pasamos por situaciones así. No hay un ser humano, por más victorioso que sea, de que no haya pasado por situaciones con este tipo de sentimientos. Déjame decirte que particularmente aquellos que logran éxito, por decirlo de una manera muy humana, son precisamente aquellos que han tenido que superar esto que hoy te estoy compartiendo. Es decir, que para alcanzar la victoria se necesita pasar por batallas. Si no, no hay victoria. No es victoria, es un estilo de vida nada más. Pero nadie puede vivir un estilo de vida que no logró alcanzar. Por tanto, mi sentir para contigo hoy es cómo te sientes. Mira, a veces en el caminar de la vida, tú sabes que cuando, por ejemplo, tú vas a una caminata deportiva, se organizó una caminata y hay cientos de personas que lo están haciendo, van con su numerito, una camiseta, algo que los identifica, etcétera. Y todos pasan, y hay un montón de gente, o sea, van como en una bola, una pelota de gente, y también están los otros que están alrededor, que también son muchos y solo están mirando. ¿De qué lado tú estás primero? ¿Estás corriendo? ¿Estás caminando? ¿A qué nivel te encuentras? ¿Qué tan lejos de la largada o de la llegada tú te encuentras? En realidad, esto parece que no tiene mucho sentido, pero es que tienes que saber cuándo empezaste. Es más, ¿empezaste? Entonces, uno, para saber a dónde quiero llegar, tengo que saber de que ya comencé. Entonces estoy seguro con lo que estoy haciendo. Muchas veces la gente que está a los alrededores y está mirando el espectáculo ese de la vida o de esta carrera, resulta que solamente critican. Pero ¿sabes qué? ¿Cuál es la peor crítica que tú puedes recibir? Te voy a decir cuál es. No es la de que está al lado, enfrente, el pariente, el concuño, etc. No, no es esa. La peor crítica que puedes recibir es la que tú mismo o tú misma puedes darte. O sea, la que no deposita la confianza en esa persona que eres tú. Esa confianza que todos necesitamos requiere de saber de que uno está comenzando. A partir de hoy voy a proponerme esto. Voy a ejecutar el cambio, no voy a esperar que venga de arriba. No estoy diciendo que no tengas confianza en Dios. Si no tuvieses confianza en Dios, básicamente el camino puede ser cualquiera, más da cual sea. En realidad, buscar el camino empieza en Él y alcanzar la meta termina en Él. Entonces, eso no te tiene que quedar ninguna duda. Tú solamente
debe ser un instrumento de Dios en sus manos, que aún va a ser para beneficio tuyo y de los tuyos. Entonces, esto requiere una serie de decisiones que hoy te quiero compartir. En primer lugar, tú como persona necesitas decidir: yo mismo no voy a creer las mentiras que yo mismo me he dicho de mí. No voy a creer las mentiras que el enemigo ha puesto en mi corazón o en mi mente. No voy a creer las mentiras de aquellos que buscan destruirme, o por lo menos que no llegue a las promesas que yo tengo. Promesas de vida, promesas de prosperidad, promesas de paz, promesas de amor. O sea que la decisión es tuya. Yo decido, por amor al que me salvó, Cristo Jesús, de que voy a estar sujeto a su voluntad. Como dice el apóstol Pablo, ya no soy yo, sino Cristo en mí. O sea, yo decido administrar la gracia que Él me dio, no en forma de libertinaje, sino para obtener las metas que me he propuesto como persona, como hijo, como hija de Dios, como individuo. Decido también que esta es voluntad de Dios, que Él no quiere que yo me quede en el camino. Entonces, ¿recuerdas, por ejemplo, aquellos dos amigos que camino de Emaús, que iban hablando y recordando cosas del Señor, y sin embargo ahí estaban, Jesús empezó a caminar en medio de ellos y ellos no se daban cuenta? ¿Cuándo fue la última vez que tú viste a Cristo en tu vida? ¿Cuándo fue? Esa es una respuesta que tú te tienes que dar. Entonces, también hoy debes decidir de que vas a crecer como hijo o como hija de Dios. Que tú no te puedes quedar estancado o estancada en el punto donde te encuentras. Hablamos al principio de volver a empezar. Tienes que dejar atrás todo aquello que de pronto fue un estorbo. Hay un viejo dicho árabe que dice: si vas a la montaña por una roca, no te detengas en el camino a recoger piedras. Y piedras va a haber muchas. Las que ya están en el camino y las que van a intentar que caigan sobre ti. Siempre va a haber. Pero tú no tienes que ocuparte de eso. Tú tienes que ocuparte de tu propósito. Tú tienes que decidir e incluso bendecir a aquellos que te arrojan las piedras. Es más, tú tienes que decidir bendecirte a ti mismo o a ti misma. ¿Sabes? Quiero compartirte un pasaje. En Mateo capítulo 22, de verso 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? El más grande mandamiento. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Fíjase la sabiduría, ¿verdad? De que está hablando del corazón, de la mente, del alma, todo lo que nos gobierna a nosotros, las emociones, los sentimientos, el pensamiento, el razonamiento, que todo termina siendo en una conducta, en una forma de ser, es decir, la personalidad. Entonces, este es el primero y grande mandamiento, dice. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. A tu prójimo, aquel que de pronto te falló, te engañó, te vituperó, te arroja piedras en el camino. Pero termina diciendo aquí en el verso 40 de Mateo 22: de estos dos mandamientos depende de ti toda la ley y los profetas. Es decir, que no hay ley que se oponga a que tú funciones y alcances la medida del éxito que tú deseas alcanzar. Por tanto, yo te propongo de que decidas hoy mismo, como decimos, no solo bendecir al enemigo, sino bendecirte a ti mismo. Señor, yo me bendigo, soy quien soy, como me llamo, en mis funciones, en mi género, varón, mujer, como tú eres, como Dios te creó, como te educaron tus padres, con errores incluso,
pero tú tienes la convicción de que eres una persona íntegra, con las capacidades y las facultades necesarias para alcanzar todo lo que tú estás necesitando o deseando alcanzar. Anhelar está bien, pero requiere trabajar, requiere comenzar, requiere volver a empezar. Empieza hoy. Dios te bendiga.